Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. De darles la bienvenida a esta mesa, donde vamos a hablar y a reflexionar sobre el tema de la impunidad en México, que es un tema que, como sabemos, pues ha estado sobre la mesa desde hace ya mucho tiempo. Y es con motivo, o en muy buena medida, con motivo de la publicación. Ah, caray, tengo ahí como que un... Ah, perdón, se me metió algo al audio. Ya, perdón. Se me metió un ruido extraño a mis audífonos. Pero bueno, les decía que estamos aquí en el marco de la publicación del informe La impunidad activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos, que es una iniciativa de investigación y difusión sobre el tema entre la University Network for Human Rights y el ITESO. Así que bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a nuestras invitadas, invitados que nos acompañan esta mañana en el panel. Ya los presentaremos y platicaremos con ellas y ellos. Entonces, bueno, pues sin mayores preámbulos, bueno, sí, comentar que esta es la segunda mesa que estamos teniendo al respecto. Ya el martes pasado tuvimos una mesa también muy interesante sobre el tema. Ahorita estaremos poniendo en el chat, en los distintos chats, el link de la grabación de la mesa de la semana pasada, por si alguien la quiere ver. Y también vamos a estar poniendo ahí en los chats un bannercito, una postalita con los links en donde pueden descargar el informe que está disponible en distintas plataformas, completamente sin costo. Entonces, para que las personas que nos acompañan lo puedan ir bajando y lo revisen y sigamos reflexionando y hablando al respecto. Bueno, entonces, ahora sí, sin mayores preámbulos, le cedo la palabra a mi colega James Cavallaro para que nos platique un poco sobre el origen y el desarrollo de este proyecto. Gracias, James. Muchas gracias, Alejandro, a todas y todos los presentes. Para mí es un honor estar aquí en una mesa de lujo con expertas y expertos que realmente conocen la realidad mexicana y han trabajado para mejorar y responder a los desafíos que destacamos en el informe. Quería un poco contextualizar el informe, y es un informe que cuando dejé la comisión hace 3 años y unos meses, yo quería seguir un poco trabajando con mis colegas en estas luchas contra la impunidad. Y a mí me había tocado ser relator para México durante el tiempo del GIEI, así como relator para Guatemala y relator para Honduras. Y se me ocurrió que estas iniciativas y estos mecanismos internacionales podrían ayudar en la lucha contra la impunidad. Pero también quería entender y analizar el porqué de la impunidad. Ahí montamos con estudiantes de la Stanford, donde estaba en aquella época, pero también con colegas en el ITESO y Yale, un grupo de estudiantes y profesores, y están acá mis colegas Alejandro y Patricia, que han hecho el trabajo intelectual y analítico de destacar las causas de la impunidad, y vamos a hablar de eso, y la necesidad de algún tipo de instancia para responder a los desafíos que los sistemas nacionales no consiguen responder. Entonces, esa fue un poco la idea, y fue también, reconozco que había una sensación en 2015, 16, 17, que esas instancias internacionales no solo que sería posible construir algún tipo de instancia, pero que algún tipo de instancia como la que sugerimos podría surtir efectos positivos en México. Ese fue el inicio. Después hicimos la investigación, el trabajo, el resultado es el estudio que tenemos, pero el estudio es como hoy, es una invitación para que expertas y expertos comenten, analicen
y para que haya una discusión, más allá de la discusión que hubo hace algunos años, cuando diversas entidades de México se juntaron en una super conferencia sobre la corrupción que mata y otros momentos en los cuales la sociedad civil mexicana ha exigido algún tipo de instancia internacional. Entonces, quería un poco contextualizar y ceder de vuelta la palabra a Alejandro, y estoy muy feliz de estar acá y estoy aquí para escuchar, para aprender y para tomar apuntes. Gracias, Jim. Pues más bien pasamos con Patty, ¿no? Para que nos modere esta primera parte de la discusión. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos emociona mucho su presencia para discutir los resultados de este reporte sobre impunidad. Y bueno, antes de comenzar, daré una extremadamente breve introducción de las personas expertas que nos acompañan para dedicar la mayor cantidad del tiempo a la discusión. Nos acompaña Stephanie Brewer, directora, quien trabaja actualmente en Gola, directora de México, quien también previamente trabajó durante 13 años en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. También nos acompaña Magdalena Cervantes Alcaide, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también directora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, también profesor en la Universidad Iberoamericana y hasta hace muy poco tiempo presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. También nos acompaña Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, desde donde ha impulsado el uso de datos para analizar los problemas de impunidad en el país, así como destacar las historias personales detrás de estas cifras. Y finalmente nos acompaña Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A todos les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Bueno, al igual que hicimos en la mesa anterior, hay dos temáticas sobre las que quisiéramos reflexionar durante nuestro tiempo. El primero de ellos es el tema de la impunidad activa y el segundo, la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad. Comenzando con esta primera temática, en el reporte mencionamos que existe una impunidad activa en México, ya que no solo hay una cuestión de falta de capacidades, sino que en distintos momentos las autoridades toman acciones que deliberadamente buscan encubrir la verdad o socavar las investigaciones. En el reporte registramos distintos casos y mecanismos de esta impunidad activa, entre los cuales encontramos situaciones como la alteración de los hechos, la negativa a recibir denuncias, la intimidación de víctimas, de testigos, de familiares, la presentación de cargos contra las víctimas o este deseo de manchar la reputación de las víctimas, también la reticencia de las autoridades a investigar elementos de las Fuerzas Armadas o la reticencia de investigar casos de narcopolítica. Entonces, lo que les quisiéramos preguntar para que conversemos durante un tiempo máximo de 5 minutos por persona es si les parece que esta noción de impunidad activa es útil para describir la realidad en México y como para ejemplificar uno de los obstáculos más comunes en el acceso a la justicia. Bueno, entonces si les parece seguiremos igual el orden que tenemos en el cartel. Entonces 5 minutos para escuchar a Stephanie Brewer, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, les felicito por este trabajo. Me parece sumamente valioso el informe y sobre todo analizar los casos desde esta perspectiva, ¿no? Que abarca no solamente los hechos, las prácticas de graves violaciones de derechos humanos, sino también cómo activamente, como dicen, se procura la impunidad en muchos de estos casos. Me parece muy relevante el término, la forma de abordar la impunidad es una impunidad intencionada. Frecuentemente o prácticamente podemos hablar de que así es la regla en estos casos. Y para mí, yo resaltaría también otro ejemplo, además de la lista de prácticas que ya mencionó Patricia. Para mí, un ejemplo muy claro de esto es el uso en México, el uso perverso del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, que es un documento internacional
que contiene directrices desde expertos y expertas de Naciones Unidas sobre cómo se debería investigar la tortura. Y México, el Estado mexicano, dijo, voy a importar ese instrumento y lo voy a aplicar en México, ¿no? Primero a nivel federal, hoy día a todos niveles. Y sin embargo, en vez de seguir esas directrices procurando esclarecer y sancionar casos de tortura, este documento se ha convertido en un obstáculo que se usa en contra de las víctimas de tortura, diciendo que si no cuentan con cierto peritaje realizado normalmente por personas no independientes, o sea, funcionarios, autoridades del Estado, entonces no es posible que haya existido tortura. Y vemos este patrón y este uso perverso de un instrumento internacional de derechos humanos una y otra vez, tanto por parte de autoridades ministeriales como también en los criterios de muchas autoridades judiciales. Entonces, cuando constatamos esas prácticas, pues claramente, como dice el dicho, el sistema no miente. Si estamos viendo una y otra vez estas prácticas y patrones, es porque hay una intencionalidad de procurar. Parece que se congeló Stephanie, ¿cierto? Ujú. El poder político y las instituciones, como son las fiscalías, como son las fuerzas de seguridad. Pero otro marco incluso más amplio que creo que tendríamos que plantear es que recordar que la impunidad no es impunidad para todos y todas, no es permiso para que todo mundo cometa delitos o use la violencia. La impunidad es el pilar de un sistema de desigualdad social, pero de desigualdad en el ejercicio del poder. La impunidad significa que la ley, pues sí, se sigue aplicando, muchas veces de una manera arbitraria, pero se aplica dependiendo de quién eres o con quién tienes amistad o a quién estás sirviendo, ¿no? ¿Qué es el poder que tienes? Y básicamente es el sistema que permite que ciertos actores, mediante el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos u otros delitos, se beneficien sin consecuencias en perjuicio de la mayor parte de la población, que muy al contrario sufre muchas veces de la criminalización, de las detenciones arbitrarias y aparentemente sufre todo el peso de la ley, incluso a veces siendo inocentes. Entonces, creo que sí es muy importante traer esta mirada de cómo estas prácticas procuran la impunidad, porque finalmente eso es lo que nos va a guiar para seguir diseñando y fortaleciendo las estrategias y las acciones para ir desenterrando esas prácticas. Muchas gracias, Stephanie. Sí, precisamente creo que lo que mencionas sobre cómo la impunidad no aplica para todas y todas las personas es un factor muy importante que debemos de tomar en consideración. Bueno, le cedo la palabra ahora a Magdalena Cervantes por la duración de 5 minutos. Estás silenciada. Gracias. Muchas gracias, Patti. A ver, no puedo arrancar estas reflexiones sin agradecer primero a Patricia, a Alejandro y a James la invitación a formar parte de esta mesa de reflexión a propósito del informe La impunidad activa en México. Para mí es un gusto estar en este espacio y la verdad ha sido un gusto leer el informe a pesar de lo que coloca el informe, ¿no? Desde su título invitó a la lectura y me parece que se trata de un documento que detonará pasos hacia adelante en el futuro inmediato. Así que un gusto de verdad estar acá. Respecto al concepto de impunidad y si es útil, de impunidad activa, y si es útil para describir uno de los obstáculos más comunes para el acceso a la justicia, a ver, me parece que la impunidad en este país
es claramente uno de los factores que impide el acceso a la justicia en general y respecto de violaciones graves de derechos humanos en particular. Creo que es importante reiterar que el acceso a la justicia no solo conlleva las garantías mínimas del debido proceso, sino también que los hechos sean investigados, que los responsables sean sancionados y que las víctimas accedan a una reparación integral. De acuerdo con ello, que el 98% de los casos no sean investigados muestra claramente una falta de acceso a la justicia, ¿no? En donde la impunidad juega un rol muy importante. La verdad es que es, digamos, lamentable, pero en este país hablar de impunidad frente a violaciones a derechos humanos se ha vuelto un fenómeno normalizado. Nos hemos acostumbrado a que las violaciones de derechos humanos ocurran y frente a ellas no pase nada, ni se investiga ni se sanciona a los responsables. No tengo que decirlo, pero digamos, sí me interesa, o sea, es obvio, pero quiero recalcarlo, que la impunidad es el mejor caldo de cultivo para la continuidad de las violaciones, porque el mensaje que envía es clarísimo, pueden seguir ocurriendo porque no pasa nada, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, me parece que el informe hace una aportación muy relevante. A partir de la revisión de 11 casos, sistematiza los principales mecanismos que se han venido usando y se utilizan para favorecer la impunidad. Estos mecanismos, de acuerdo con el informe, no son accidentales, sino son provocados, son intencionales, ya sea por acciones que se cometen o por omisión, lo que lleva al informe a colocar el concepto de impunidad activa. Hacerlo me parece que hace que el informe dé un paso adelante. Un paso me parece muy amplio e importante porque caracteriza cómo es la impunidad que existe en México y la califica como una impunidad activa. Caracterización que permite pensar en cómo erradicarla. El informe me parece que también es muy claro y contundente cuando señala que el combate a la impunidad no puede darse desde las instituciones de procuración e impartición de justicia. No solo porque son incapaces en función de los recursos humanos y capacidades con que cuentan, sino que no son independientes y adicionalmente funcionan a través de los mecanismos que inciden en fomentar la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos. Si las propias instituciones no funcionan, me parece que es muy natural la alternativa que propone el informe, justamente la creación de un mecanismo internacional de combate a la impunidad, ¿no? Me parece que el informe tiene una mirada muy integral porque no se queda en el diagnóstico a partir de 11 casos de la impunidad que prevalece, sino que la caracteriza, la califica y a partir de esto avanza hacia una propuesta de alternativa para erradicar, así lo dice el informe, el espiral de impunidad que existe en el país. Yo con esto cerraría, Pachi, esta primera intervención. Muchas gracias, Magdalena. A ti. Bueno, ahora seguimos con los comentarios de Jacobo Dayan, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas, todos, y gracias por la invitación, Alejandro, Patricia, James. Con James había hablado de este informe creo que hace varios años, que estaba ya trabajando esto en una de esas que nos encontramos en Coahuila, y bueno, pues es bueno leerlo. Me parece que el término de impunidad activa es muy, muy acertado. Esta forma de presentar la impunidad no como algo consecuencia de las faltas de capacidades, que ese ha sido el discurso que se ha repetido una y otra vez, la falta de capacidad o de recursos, sino una voluntad política por controlar la impartición de justicia. Me parece que la soberanía mexicana, el régimen político mexicano, se sustenta en el control político y el control de la violencia. Es decir, no nada más la justicia se gestiona desde lo político, también la violencia, y cada vez hay más elementos en la mesa, investigaciones acumuladas, donde tanto la impunidad como la violencia se gestiona desde el control político, desde la lógica política. Y cuando vemos casos, digo, me parece muy acertada la elección de casos que hacen en el informe, pero si hacemos una reflexión adicional, cuando vemos los casos de los grandes políticos que caen en desgracia y no hay más que procesarlos, lo que se intenta es encapsular al político en desgracia y procesarlo por elementos
que no afecten a esta red de protección política y a esta red criminal y red económica. Pensemos en el caso de Javier Duarte, por ejemplo. Pensemos en el caso de incluso de grandes capos detenidos en México, del actual gobernador de Tamaulipas, el fiscal de Nayarit, los exgobernadores de Coahuila o Tamaulipas en los Estados Unidos. En todos los casos, lo que se hace es encapsular al personaje en temas de corrupción, en temas de lavado de dinero, en temas de vínculos con grupos del crimen organizado, en temas de tráfico de drogas, y se deja a un lado, repito, se encapsula al político o al criminal en desgracia, que ya no queda de otra más que procesarlo, y se encapsula para no tocar la red completa. Lo que tenemos son estas grandes redes que antier hablaba en esta misma mesa Luis Daniel Vázquez, de redes de protección política vinculadas con redes criminales y redes económicas. Y en el peor de los casos, en el mejor de los casos, únicamente se llega a los mandos más bajos. Ahí me gustaría resaltar 2 ejemplos nada más, también tratando de entender cuál es la lógica de cómo se procura la justicia, tratando de no tocar la red. Vivimos la masacre de Camargo, en Tamaulipas, por parte de Policía Estatal. La investigación se centra en los policías estatales. Nunca más. Tenemos la investigación en Veracruz de los vuelos de la muerte por parte de la Policía Estatal de Veracruz. La investigación se cerró y se centra únicamente en los autores materiales. Es decir, hay una preocupación del régimen político mexicano, no nada más de controlar la justicia y, como lo dicen ustedes, de garantizar la impunidad a los posibles perpetradores, sino incluso en aquellos casos que ya no hay alternativa, únicamente procesar, encapsulando los casos y encapsulando a los perpetradores para no generar procesos que lleven a descubrir o a ventilar estas grandes redes de protección política. No hay voluntad para cambiar esto, y me parece que el error ha estado en no vincular directamente la violencia a la impunidad. La discusión en este país ya lleva 15 años, donde estamos discutiendo qué modelo de seguridad necesitamos para acabar con la violencia. Es decir, cuánta fuerza y qué tipo de fuerza necesitamos para acabar con la violencia. Y no estamos discutiendo cuánto Estado necesitamos para acabar con la violencia. Y no hemos vinculado o no hemos podido transmitirle a la sociedad en general, a los medios, poner en la discusión pública, incluso cuando vemos mesas de análisis de violencia, siempre la discusión es si la Guardia Nacional sí o no, si militarizada sí o no, si el mando único sí o no, si la ley de seguridad interior, y nunca la discusión pasa por los temas de impunidad activa. Ahí me parece que hay un elemento central y los ejemplos sobran para hablar de cómo, incluso en los casos que se tiene que aplicar la justicia porque políticamente es inevitable, lo que se hace es sacar la violencia de los procesos judiciales. Javier Duarte, si acaso estará enjuiciado por algunos, si acaso estará enjuiciado por temas de violencia, estará enjuiciado por algunos casos concretos, pero no por el fenómeno de la violencia. No hay capos detenidos en México procesados por ejecuciones, desapariciones, tortura. Parece que eso no entra en la lógica de la investigación. Es más fácil vincularlos por tráfico de drogas, lavado de dinero, crimen organizado, pero nunca por la violencia. Ahí hay elementos suficientes para pensar para darnos cuenta que no hay voluntad por investigar la violencia. Me parece que ese sería el primer acercamiento y después, pues, sí, evidentemente, la urgencia de mecanismos extraordinarios de justicia que abandonen la lógica del caso. Ahora tenemos, por ejemplo, y con esto termino, el caso de la Bartolina, que seguramente se enteraron en Tamaulipas, un predio cerca de Matamoros con 800 kilogramos de fragmentos óseos en 20 metros cuadrados, faltando 580 por revisar. Y la discusión es, ¿qué hacer con los restos? Nunca, ¿quién es responsable de eso? ¿Qué ocurrió ahí?
Sí, parece que el tema es únicamente forense y no de justicia. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, ahora le cedo la palabra a Irene Tello, por favor. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecer y felicitarlos por el esfuerzo. Creo que es un gran trabajo y que llena, creo que, un gran vacío respecto a los que nos dedicamos a los temas de impunidad. Sabíamos que hacía falta abordar el tema de esto, ¿no? No de las omisiones, no de la falta de capacidad, sino qué hacen las instituciones de manera activa para que tengamos los niveles de impunidad que tenemos. Nosotros en Impunidad Cero, la verdad es que sí, nos hemos dedicado más a intentar analizar cómo está el nivel de capacidades, sobre todo en procuración de justicia a nivel estatal, pero sí, cada vez que sacamos el estudio de impunidad en homicidio doloso, nos damos cuenta que no hay correlación alguna entre el nivel de ministerios públicos por 100,000 habitantes, el nivel de recursos que destinan las procuradurías y fiscalías para procuración de justicia a nivel estatal, la carga de trabajo. No hay una relación entre eso y los estados que tienen o menores niveles de impunidad, o decir, ¿no? Bueno, es que los estados que menos destinan a la procuración de justicia, por eso vemos los mayores niveles de impunidad. No hay una relación. Entonces sí, justo creo que es importante abordar esto, porque ahí es donde nos damos cuenta de realmente qué son los fallos en la justicia de todos los días y por qué tenemos el nivel de impunidad que tenemos. Dicho esto, sí creo que es importante también diferenciar las distintas violencias que existen en el país, que no son las mismas, afortunadamente, y en los distintos estados, porque también creo que a veces lo que nos suele pasar es que nos enfocamos en estos casos de graves violaciones a derechos humanos, lo cual me parece muy importante porque además a veces aparecen muy desapercibidos. Lo que está pasando en Michoacán ahorita me parece trágico y que nadie está volteando a verlo con la seriedad que debería de voltear a verlo, pero eso no quita todas las distintas violencias que siguen ocurriendo en el resto del país. Por ejemplo, nosotros en Impunidad Cero, que vemos muy de cerca el tema de violencia de género, violencia familiar, son otros tipos de dinámicas de violencia, pero que definitivamente son importantísimo también voltear a verlas, porque acaban generando otros tipos y otros patrones de violencias en el Estado. Y para ese tipo de violencias, sí creo que es importante analizar ahí sí el tema de capacidad y de cómo se puede enfrentar. O sea, creo que tenemos que ir a la par. Así como no se puede dejar de ver el tema de impunidad activa, como bien lo mencionan en este estudio, se tiene que ver definitivamente también el tema de cómo se relaciona el tema de las capacidades para distintos tipos de violencia. ¿Y por qué lo digo? Porque si queremos, y yo sí también creo, y fervientemente creo que para los grandes casos de violaciones graves a derechos humanos que están ocurriendo en grandes partes del país, y además creo que también está focalizado y que tenemos que mantener y tener muy claro dónde están presentes, ahí sí va a ser necesario un mecanismo internacional. Pero no va a poder ocurrir esto si no tenemos diálogos políticos con las autoridades que se van a acabar viendo auditadas en estos procesos. Nos ha pasado una y otra vez, nosotros que trabajamos de la mano con procuradurías y fiscalías, es muy distinto cuando uno llega a intentar escuchar lo que pasa o lo que ellos enfrentan, a cuando uno llega con una actitud de determinar que ellos son los culpables de la impunidad que está pasando en el país. Nos ha pasado que con el secretario ejecutivo y Procuración de Justicia se hizo un gran esfuerzo por intentar auditar el tema de cómo se hacía la recopilación de datos de carpetas de investigación, pero por no tener este diálogo político de lo que iba a implicar y cómo iba a mejorar y le iba a ayudar a la propia Procuración de Justicia, se acabó cayendo este gran esfuerzo que se realizó. Entonces sí creo que es importante también voltear a ver el otro lado, porque aunque definitivamente creo que las autoridades activamente producen estas cosas que salen en el informe de cómo estas distintas acciones de no querer levantar la investigación, no querer investigar a ciertos grupos criminales, también hay que ver el otro lado de la moneda. Muchas de las autoridades también están aterradas y están en una situación muy difícil intentando enfrentar estas olas de criminalidad. Entonces sí creo que es distinto estas redes de macrocriminalidad que nos hablaba el martes Daniel, allá cuando las instituciones y todos los que conforman a las instituciones se tienen que ver también enfrentados a estas olas de violencia y de criminalidad, y que muchas veces lo que acabamos viendo es que acaban como esta incidencia, ahora sí que siguen con lo que dice la institución, ¿no? No
es una cosa activa, sino que desgraciadamente a lo que están expuestos es a lo único con lo que tienen para trabajar. Y si la autoridad decidió que no se van a investigar esos casos, ellos no tienen otros elementos para poder ir en contra de esta inercia institucional. Entonces sí me parece importante también hablar de esto, porque creo que obviamente, como ustedes bien dicen en el informe, es un fenómeno extremadamente complejo, y si no analizamos la parte de lo que está enfrentando la autoridad también, así como se han hecho estos grandes informes y estas grandes investigaciones por intentar entender el lado de los sicarios, el lado de las personas que están ejerciendo la violencia, tenemos que hacer un ejercicio similar para intentar entender el lado de las autoridades. ¿Por qué acaban ellos también, ahora sí que participando de forma activa en estos procesos que acaban terminando en impunidad? Y solamente porque sí creo que es importante siempre dejar el atisbo de esperanza, creo que también nos hace un gran esfuerzo de decirle a la sociedad cómo ejercer de mejor manera sus derechos. No dejemos de lado que también la gran impunidad que tenemos en este país es por todos los delitos que no se denuncian. Y no todos los delitos que no se denuncian, por fortuna, son graves violaciones a derechos humanos. Y ahí también tenemos un gran área de oportunidad, porque creo que ahí también se puede ver parte de la impunidad activa. La verdad es que la autoridad se ha visto bastante beneficiada en que los ciudadanos no sabemos cómo denunciar un delito, ni cuáles son los mecanismos para denunciar actos de corrupción para niveles menores. Entonces sí lo pondría en perspectiva, porque me parece importante que hagamos todo esto, ¿no? Digo, no todos nos vamos a dedicar a los mismos temas, pero para hablar seriamente de impunidad sí creo que es importante tomar todas estas aristas, porque si no, yo que me he dedicado ya varios años a esto, lo que acaba pasando es que parece que no hay una salida respecto a los niveles de impunidad que estamos viendo en el país, y sí creo que hay que diferenciar los distintos tipos de impunidad de los que estamos hablando, violencia y estados, para poder hacer ciertos diagnósticos muchísimo más precisos que nos permitan salir poco a poco de la grave espiral de violencia y de impunidad que estamos viviendo. Yo por el momento lo dejaría para este primer comentario, y luego abordo el tema del mecanismo internacional. Y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias, Irene. Y sí, quizás comentar brevemente que definitivamente la falta de capacidades continúa siendo como un factor que explica la impunidad, solo que ciertamente estos estudios pues se tienen que complementar con aquellas situaciones y casos donde hay una impunidad activa, ¿no? Creo que ayer nos hacía la distinción el ministro Cosío, en Retiro de Cosío, sobre los casos grandes y los casos chicos, y creo que es una distinción relevante como distintas temáticas tienen una explicación diferente sobre cuáles son las causas de la impunidad, sin dejar de reconocer cómo la falta de capacidades en sí también es un problema relevante que hay que atender y que explicar, investigar. Y bueno, muchas gracias por los comentarios. Finalmente, para esta primera ronda le cedo la palabra a Santiago Aguirre, y quizás también mencionar que varios de los casos que analizamos son del Centro PRO, entonces nos resultará muy interesante escuchar pues sus valoraciones sobre el informe. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Patricia, y quería comenzar también agradeciéndoles a ti, a Alejandro, a James por esta contribución muy relevante y que llena un espacio que estaba ahí disponible para entender mejor la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos y de impunidad. Y agradecerle también a mis colegas presentes en esta mesa, todos muy respetados y respetadas por su trabajo, pero también pues entrañables, así que con afecto les saludo y con gusto estar en esta mesa. A ver, sobre la primera pregunta de si el concepto de impunidad activa ayuda a entender lo que tenemos en México, desde el Centro PRO diríamos que desde luego que sí. El informe la comprende como aquellas acciones positivas que buscan socavar o sabotear investigaciones existentes o concluirlas antes de que generen resultados, y acota que este tipo de impunidad no es accidental o involuntaria, sino que tampoco es un resultado de mera falta de capacidades institucionales. Y el informe identifica 8 mecanismos muy concretos que expresan esta impunidad activa: la alteración de escenas criminales, la negativa a recibir denuncias, intimidación a víctimas, presentación de cargos contra víctimas, reticencia a investigar elementos de las Fuerzas Armadas, reticencia a investigar contextos de narcopolítica, propensión a ensuciar la reputación de las víctimas, y apunta a un mecanismo incipiente de impunidad vinculado con la Guardia Nacional. Esto nos resuena mucho de lo que hacemos en el Centro PRO. Efectivamente, esos son los patrones de impunidad que encontramos en los casos que hemos venido acompañando,
y nos parece muy importante llegar a ese nivel de concreción, de identificar puntualmente los mecanismos de impunidad. Nosotros y nosotras en el Centro PRO intentamos un ejercicio parecido en el pasado, en un informito muy pequeño que le llamamos Patrones de Impunidad, Deficiencias en la Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, y encontrábamos algunos mecanismos de esta naturaleza adicionales que me gustaría dejar enunciados para completar el cuadro y con eso refrendar que la impunidad activa existe y explica lo que tenemos en México en los casos de violaciones graves a derechos humanos y de gran corrupción. Entre otras cosas, lo que encontrábamos son filtraciones que rompen el deber de sigilo en las investigaciones como un patrón constante, la falta de independencia de los servicios periciales y la presión sobre de ellos mediante injerencias indebidas del Ministerio Público o de autoridades políticas del Ejecutivo, la preponderancia de las testimoniales como pruebas de cargo, que siempre abre un amplio espectro de coacciones y que a pesar del nuevo sistema sigue siendo en realidad la testimonial una prueba muy relevante en los casos que se construyen. Muchos problemas relacionados con competencia, jurisdicción, en fin, reglas no claras sobre la competencia en la investigación de los delitos que están diseñadas para que los delitos no se investiguen, la ausencia de planes de investigación formalizados que le quita a las víctimas y sus representantes un elemento de exigencia relevante de seguimiento de líneas concretas en las indagatorias, la ausencia de investigación de cadena de mando mediante formas de autoría adecuadas. En México es muy incipiente el entendimiento en las procuradurías, sobre las formas de autoría que habilitarían el procesamiento de responsables jerárquicos, aunque el Código Penal permite explorar fórmulas, es muy conservadora la aproximación de las procuradurías a este tema. Ocurre lo mismo con algo que encontramos muchas veces respecto de un encuadre típico muy inadecuado de violaciones graves. En México tenemos cosas que ya no ocurren en otros países desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, casos de ejecuciones extrajudiciales que se procesan como homicidios culposos porque no tenemos un entendimiento adecuado del dolo eventual, por ejemplo, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Colombia dejó de ocurrir hace décadas, ¿no? Deficiencias en los exámenes médicos en casos de tortura, ya lo apuntaba Stephanie, y ausencia de protección a investigadores, investigadoras y testigos, que creo que es un tema que en sí mismo desincentiva investigar a profundidad casos de violaciones graves a derechos humanos o de gran corrupción. Entonces, si uno ubica todos estos patrones muy concretitos de impunidad que se documentan en los casos de violaciones graves y de corrupción, sin duda que se puede acuñar el concepto de impunidad activa y que ayuda a entender el contexto mexicano. Quizá valga la pena también complementarlo con esta metodología que ha venido desarrollando de justicia con el equipo de Rodrigo Uprimi y de Diana Esther Guzmán, de entender la impunidad en los contextos latinoamericanos a partir de la conjunción de 4 factores muy específicos: factores normativos, factores político-institucionales, factores sociales y factores técnico-organizativos. Ordenar estos patrones de impunidad, estos mecanismos concretos en torno a esas 4 categorías, también quizá nos ayude a tener un debate más estructurado de cuáles son aquellos factores que explican la impunidad activa en México. Quería finalmente decir nada más 2 cosas, sin dejar de reiterar que el concepto es muy útil. Una es, y ya lo apuntó Irene muy bien, que la impunidad activa puede explicar lo que ocurre en los casos de violaciones graves a derechos humanos y de gran corrupción, pero no necesariamente explica lo que ocurre en la otra impunidad generalizada que tenemos en los delitos que llamaríamos ordinarios, y tenemos en el PRO la impresión de que esa impunidad es también la que deslegitima desde abajo al sistema de justicia y la que en muchas ocasiones más resiente el grueso de la población. Y es muy importante, por tanto, generar puentes de diálogo con las comunidades de conocimiento, de sociedad civil, que están haciéndose cargo de generar propuestas ante esa impunidad, impunidad cero, muy destacada organización en ese sentido, pero hay muchas otras iniciativas también que están más en esa lógica y, como ya decía Irene, hay que tender puentes y dialogar lo que hay en común entre ambas agendas. Y quería por último anotar
que siendo real la impunidad activa en contextos como el mexicano frente a casos de violaciones graves y de gran corrupción, es muy importante también profundizar la mirada sobre aquellos casos que por un criterio de selectividad o por un criterio de oportunidad política, es decir, sería ingenuo pensar que siempre por una motivación limpia, pero que por algún factor están avanzando para aprender buenas prácticas y lecciones. Y quiero destacar simplemente la presentación de cargos criminales contra Luis Cárdenas Palomino por tortura y contra el avance del caso de Mario Marín por tortura contra Lidia Cacho. Me parece que tenemos hoy en México a la cabeza de lo que fue la policía más poderosa civil en el pasado y a la cabeza de un gobierno estatal procesados por tortura, y no habría que echar en roto las lecciones que esos casos van dejando. Me quisiera referir a eso en la siguiente intervención, pero también ponderarlos en su justa dimensión para acompañar a quienes están impulsando estos ejercicios de rendición de cuentas, porque descartarlos a priori bajo la consideración de que son meramente selectivos, lo que nos imposibilita es construir también ejemplos que den luz de a qué se parece la justicia y cómo podría ser posible. Y eso es muy importante porque lo dice mucho Carlos Beristain, la impunidad es también una pedagogía, ¿no? Y permea en la sociedad bajo la idea de que nada es posible, de que estamos condenados a que ningún caso termine con justicia. Y por eso es muy importante acompañar los esfuerzos que muestran que la justicia también es posible en México, porque sobre esa base se tiene que construir lo que sigue. Cerraría ahí esta primera intervención. Muchas gracias, Santiago. Pues ahora le cedo la palabra a Alejandro para que modere la segunda parte de esta discusión. Perfecto, muchas gracias, Pati. Jim, no sé si quieras tú plantear algo, subrayar algo de todo esto de esta primera mitad. No. Perfecto. Sí, antes de pasar, y viendo que vamos con buen tiempo, antes de pasar a la segunda parte de la reflexión, de la discusión, sí, aprovecho para subrayar este tema o esto que nos tiene todavía sin certezas, ¿no? De en qué tipo de caso, los tipos de casos y los tipos de impunidad, ¿no? Parece ser que una hipótesis que está sobre la mesa puede ser que en los casos de violaciones a los derechos humanos, quizá más notable, puede ser que sea más probable que estemos ante casos de impunidad activa. Mientras que en los casos más cotidianos o no conocidos, más chiquitos, entre comillas, se comentaba el martes, etcétera, pudiera ser que la impunidad por falta de capacidades explique mejor ese tipo de casos. Entonces, creo que por ahí hay una agenda de investigación que hay que perseguir, ¿no? En investigación a futuro. Y la otra es tema que también ya está sobre la mesa y que salió el martes y vuelve a salir hoy, de lo que pasa dentro de las organizaciones. Es decir, y no las organizaciones de la sociedad civil, sino de las instituciones de investigación entendidas como cuerpos organizacionales, donde pasan cosas adentro, ¿sí? Y en el marco de los cuales, en el marco de esos marcos organizativos, los actores específicos toman decisiones de qué hacer y qué no hacer, ¿no? No toman las decisiones en el vacío o en el abstracto, sino que las toman dentro de su contexto inmediato organizacional, de la agencia para la cual trabajan y los compañeros que tienen y los jefes que tienen. Y creo que ese tipo de, digamos, etnografía organizacional es importantísimo y es súper necesario que lo hagamos más. Qué bueno que desde Impunidad Cero están como que persiguiendo ese tipo de acercamientos, porque obviamente para hacer ese tipo de etnografía de las organizaciones, pues hay que estar en colaboración directa con las autoridades o con las instituciones correspondientes para que sea un trabajo que interese a todas las partes, ¿no? Pero sí, me parece eso importantísimo para que podamos encontrar esos path dependents, ¿no? O sea, ¿por qué las organizaciones hacen lo mismo siempre?
y lo repiten y lo repiten. Digo, eso se ha investigado mucho en otras áreas de la administración pública. Y creo que es bien importante de hacerlo también en esta área de la impartición de justicia, ¿no? Pero bueno, entonces, interesantísimo. Muchas gracias a todas y todos por este análisis tan rico, tan detallado, tan fundamentado. Entonces, la pregunta siguiente, pues, tiene que ver con una de las alternativas o con las opciones que hay. Ya identificamos esta impunidad activa, perfecto, ¿no? Las compañeras y compañeros que están en la defensa de casos de los derechos humanos desde hace tiempo nos van a decir, sí, pues eso ya lo sabíamos, ya lo vemos, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que eso pasa. Y entonces lo que hace el informe es poner sobre la mesa una alternativa, entre varias, ¿no? Obviamente, entre varias. Una alternativa que, por supuesto, ha estado sobre la mesa ya desde antes. Cuando menos podemos recordar el informe de Open Society de hace ya algunos años, ¿no? Con una propuesta de una comisión internacional de este estilo, de este tipo. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven esta posibilidad de herramienta para, nosotros somos como que cuidadosos en el informe y decimos contribuir a romper, subrayando el término contribuir, ¿no? Porque no estamos planteando que sea la varita mágica o la única solución, ¿no? Y en ese sentido, quizá también poner sobre la mesa el escepticismo que pueda haber en distintos actores con respecto a la posibilidad política de que algo así pase en el México de hoy, ¿no? De que las autoridades vayan a irse por ese camino y digan, no, pues órale, hagámoslo, ¿no? Pero, y es algo que no hacemos en el informe, o sea, que sí pasó en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que sí se dio ese paso, ¿no? De llegar a ese diseño institucional. Pero bueno, en términos generales, entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven en concreto esta propuesta? Y nos podemos ir, pues, en el mismo orden de la primera mesa para ir recogiendo sus observaciones o sus impresiones. Stephanie, empezamos contigo. Gracias. Bueno, lo que están, o sea, la pregunta que están buscando contestar, por lo menos en parte, ¿no? Con esta propuesta, y que es la gran pregunta que todos y todas estamos buscando contestar es, pues, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta para cambiar este sistema que hemos diagnosticado? Y creo que tenemos que definir cuáles son los objetivos, es decir, de un mecanismo ya sea internacional, mixto, nacional, varios. Lo que hace falta es descubrir la verdad y los hechos de lo que está pasando. Claro, en casos concretos sí, o en casos del paradero de personas desaparecidas concretas, sí, hay información que no se sabe que hay que descubrir. Pero yo diría que un factor, una particularidad tal vez del caso mexicano, no necesariamente únicamente en México, pero gran parte de la información, sobre todo hablando de temas de graves violaciones de derechos humanos o de violencia, gran parte de esa información se sabe, sobre todo hoy en día. Es decir, la tortura ocurre a la vista, es sabido que ocurre. Dentro de las instituciones se sabe, fuera de las instituciones se sabe, se ve. La magnitud de la crisis de desapariciones en México hoy se sabe más que nunca. No es para decir que ya se sepa totalmente, pero o si vamos a casi cualquier comunidad, cualquier pueblo, cualquier ciudad y preguntamos quiénes son las personas que están ejerciendo la violencia acá, cómo es, dónde están los retenes, dónde están las casas. Esa información se sabe, pero por una serie de obstáculos e incentivos y desincentivos no lleva al procesamiento adecuado. Entonces ahí
yo quisiera plantear, y algo que ya mencionó tanto Irene, creo que Santiago también, y ahora Alejandro, es de qué hablamos cuando hablamos de un sistema que procura la impunidad. Un sistema pues no es un ser humano, es un concepto abstracto, pero los sistemas se componen por un mundo de seres humanos. Y cada una de esas personas no es que en su cabeza comparta necesariamente la gran agenda de procurar impunidad, sino que está reaccionando dentro de su entorno personal de incentivos y desincentivos. Entonces, en el día a día, esos incentivos y desincentivos pueden ser, pues yo no quiero perder mi trabajo. Yo llegué aquí y me enseñaron que así se hace y hay temas que no se pueden tocar. Yo no quiero que a mí me fabriquen un delito o no quiero que me maten, ¿no? El tema que también se mencionó y creo que no recibe todavía la atención que debería en México y que es la protección a personas. Entonces, pero si subimos la cadena de poder o de decisiones o institucional, ahí es donde nos encontramos con actores que tienen más protección y más poder y sí están procurando más bien un beneficio o la impunidad. ¿Cómo incidir entonces en un sistema de esa magnitud que además tiene múltiples polos de poder en el país, ¿no? Y en ese contexto, aquí finalmente voy a tratar de contestar la pregunta de Alejandro, pues yo soy partidaria de intentar todo a la vez. Es decir, un mecanismo internacional como el que están planteando, retomando experiencias como la de la CICIG en Guatemala, pues claro que yo creo que para casi cualquier organización o movimiento de derechos humanos, visualizar algo así trabajando en el país sería un salto enorme cualitativo que abriría muchas oportunidades y donde se podría construir muchísimo. Sobre todo creando y aprovechando el trabajo de actores nacionales y las sinergias, porque también los actores nacionales fueron, jugaron un papel absolutamente clave, por ejemplo, en experiencias como la de Guatemala, en experiencias como la del GIEI. Tenemos ejemplos en este panel. No por eso hay que dejar de impulsar todas las iniciativas y actividades a nivel nacional y a nivel local y de otra índole a nivel internacional que están en curso. Es decir, hay un grupo de organizaciones, de colectivos y de personas que están impulsando mucho la creación de un mecanismo internacional. Hay otro grupo que llevan años presentando información ante la Corte Penal Internacional. Hay un uso muy frecuente de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos en casos concretos, ¿no? A nivel internacional. Y claro, a nivel nacional, pues existe todo tipo de esfuerzos. Y recordando que muchas veces las oportunidades de avance y las oportunidades de generar voluntad política, porque finalmente todo esto, ya sea mecanismo internacional o nacional o mixto, eso va a avanzar en la medida en que haya voluntad. ¿Cómo generar esa voluntad? A veces pasa por, no voy a decir por casualidad, pero pasa por eventos imprevistos. Desafortunadamente, cuando estalla un escándalo, un caso gravísimo, ahí es donde, por esos hechos tan lamentables, a veces es que se abre una oportunidad de construir algo, de avanzar en algo. Entonces, tenemos que tener todas estas iniciativas listas o en curso para poder aprovechar. Además de esos eventos o momentos a veces imprevisibles de oportunidad, ¿cuáles son los factores que generan voluntad? Son varios, pero podemos hablar también de la exigencia social. Creo que es importante en esta discusión de qué tipo de mecanismos construir, ubicar dónde está y sobre qué temas está la exigencia social de la sociedad. Ciertamente hay una exigencia, sobre todo en determinados temas de derechos humanos, pero para muchas personas y sobre todo en muchas regiones del país, la exigencia puede estar más
mucho más enfocada en la violencia de la delincuencia organizada o la violencia cotidiana, otro tipo de violencia o de delincuencia. Y puede ser la prioridad más inmediata reflejada en la exigencia de ese sector, ¿no? De la población, por razones muy entendibles, por la realidad que están viviendo, ¿no? En este momento en particular, en este gobierno en particular, hay que problematizar y analizar a profundidad cuál es el papel de la presión internacional, ¿no? Porque en muchos contextos, sobre todo en experiencias como las que se recogen en el informe, la presión internacional política, simbólica, de otra índole, ha jugado un papel de abrir y destrabar y permitir avances. En estos momentos en México, creo que tenemos que analizar con más cuidado cómo los actores y la atención internacional y los esfuerzos desde lo internacional pueden interactuar de la mejor manera con los esfuerzos nacionales y locales para abrir oportunidades en vez de provocar o agravar resistencias. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor ya agoté mi tiempo, pero son creo que algunas de las reflexiones pertinentes y bueno, seguramente van a agregar muchas más ahora. Excelente. Muchísimas gracias, Stephanie. Magdalena, ¿seguimos contigo? Vale, perfecto. A ver, respecto a este tema, yo creo que el informe plantea con mucha claridad que en un contexto donde las capacidades humanas e institucionales utilizan los mecanismos de impunidad activa, no puede pensarse en el combate a la impunidad a través de la institucionalidad nacional. En ese marco, hace todo el sentido, leyendo el informe, pensar en una alternativa como la creación de un órgano internacional de combate a la impunidad en México. Y me parece relevante el ejercicio que hace el informe de retomar la experiencia de 4 mecanismos de diferente naturaleza y facultades que dan elementos para imaginar uno para México, pero también creo que muestran cuáles son los límites de estos mecanismos. Y creo, la verdad es que lo que yo preparé se va a centrar en 3 preocupaciones o 3 límites de estos mecanismos. El primero tiene que ver con la ejecución de las decisiones de mecanismos internacionales o de las recomendaciones que generan. No creo que sea casual que el informe inicie cuando revise estos mecanismos hablando del GIEI, y me parece que el GIEI, porque da muchas muestras y muchas señales, creo. El GIEI es un órgano que surge, como se coloca en el informe, como resultado del acatamiento de unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, y esto supone que las recomendaciones del GIEI deberían haberse acatado como un mandato jurídico. ¿Qué ocurrió en los hechos? El GIEI planteó recomendaciones con una incidencia estructural, en particular en su segundo informe, para mejorar el sistema de justicia mexicana, de investigación mexicano, y además varias de estas recomendaciones, digamos, no eran novedosas, ya habían sido planteadas por otros organismos internacionales y por organismos de la sociedad civil del ámbito nacional. ¿Y qué pasó con estas recomendaciones? Están ahí en el papel, no han sido recogidas y no han sido implementadas. Lo que quiero colocar es, el GIEI dio pasos, me parece, más adelante el caso Ayotzinapa, al plantear incluso medidas de repercusión estructural, y lo cual me parece, digamos, muy razonable pensando en la prevención de los hechos, ¿no? En la prevención de violaciones a derechos humanos, pero en los hechos esas recomendaciones están ahí y ya podrían haber sido implementadas muchas de ellas y están en el papel. Entonces, una primera, digamos, coloco un primer elemento que tiene que ver con la ejecución de las recomendaciones de organismos internacionales o de las decisiones y cómo y qué pasa con eso, ¿no? Un segundo elemento que el informe coloca de manera nítida respecto de los 4 mecanismos que aborda y me parece relevantísimo es el respaldo total que tiene que haber del Ejecutivo a una iniciativa de este tipo. Y eso me obliga a pensar, ¿eso es posible en México? ¿Podemos imaginar eso? La verdad es que yo pensaba en un mecanismo internacional con los elementos que el informe refiere. Autonomía e independencia sustantiva y presupuestal, facultades para investigar y presentar denuncias. Podemos imaginar, yo pensaba en México, podemos imaginar un mecanismo que investigue y sancione a funcionarios del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. En todos los casos que revisa el informe, y creo que eso es, digamos, es difícil controvertirlo,
Los ejecutores son militares, son miembros de policías estatales o federal, son marinos, entonces no podrían estar fuera de esos procesos de investigación y de sanción. Es viable, digamos, es realista pensar que podría existir un mecanismo de este tipo en donde se convoque o se evalúe a miembros de distinto nivel de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, cuando implícitamente puede advertirse un pacto entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas de mantenerlos en tareas de seguridad pública a cambio de no juzgar su actuación. Yo, desde una perspectiva bien particular, quizás muy poco optimista, no veo en el presidente actual aceptando un mecanismo de este tipo, que abriría investigaciones respecto de funcionarios de la Fiscalía, de la Fiscalía General, de las Fiscalías locales, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de la Marina. Y la verdad es que son los actores que habría que investigar y sancionar. Entonces, no sé, eso me inquieta. Y hay una preocupación que la verdad me detonó el informe y es, ¿cuál sería el mandato del mecanismo? Porque de los mecanismos que se revisan, los 4 mecanismos que se revisan en el informe, trasladaron el combate a la impunidad respecto de actos de corrupción. Cuando en México lo que se buscaría revertir, incluso colocando esta pregunta que hacía Stephanie previamente de cuál sería el objetivo de este mecanismo, desde mi perspectiva lo que se buscaría revertir es la impunidad respecto de violaciones graves de derechos humanos. Me da la impresión, revisando estos 4 mecanismos que el informe analiza, que los apoyos para la creación de un mecanismo internacional a nivel de órganos políticos internacionales y a nivel de estados financiadores se encuentran respecto a la impunidad en casos de corrupción. Y yo no quisiera que el consenso internacional se trasladara de la agenda de un mecanismo en México, se trasladara a temas de corrupción, sino a temas de violaciones de derechos humanos. Y la verdad es que me parece que aquí la pregunta es si el objetivo es erradicar violaciones de derechos humanos, que más bien que no se produzcan violaciones de derechos humanos, ese tendría que ser el centro del mecanismo y los apoyos tendrían, o los respaldos a nivel de organismos internacionales, políticos y de estados financiadores tendría que estar ahí, ¿no? Yo quiero colocar, porque la verdad me parece muy, muy relevante, siendo parte de la academia, un aplauso al informe. Aplaudo el informe como un ejemplo de iniciativas que deben hacerse e impulsarse, que no se queden en el escritorio o en un libro, sino como con una clara incidencia en la realidad, ¿no? Y que desde la universidad y desde el observatorio no hayamos participado en este informe, no significa que no nos sumemos a impulsar este mecanismo, un mecanismo internacional de combate a la impunidad por violaciones de derechos humanos, pensando en un diseño muy fortalecido y muy adecuado que le permita llevar a su labor en este sentido, ¿no? Combatir la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos. Yo con esto cerraría esta intervención. Perfecto, Magdalena. Muchísimas gracias y además gracias porque sé que dentro de poquito tienes que salir corriendo al aeropuerto, así que si ves que seguimos aquí clavadas y clavados en la discusión y te tienes que ir, nomás te despides y te deseamos buen viaje. Bueno, pues ya hay varios temas que han puesto ahí sobre la mesa, importantísimos, tanto Stephanie como Magdalena, el tema del para qué, el tema de la voluntad política, el tema de la viabilidad, el tema del mandato, ¿no? Entonces sigamos por esa línea y por las que ustedes traen ya por ahí previstas. Y ahora le toca el turno entonces a Jacobo. Sí, a mí me gustaría retomar un poco también con lo que decía el martes José Ramón Cosillo. Nuestro problema es un problema más político que técnico. Propuestas sobre el mandato de un mecanismo de este tipo, sin que sean definitivas, hay varias. Hay varias ya plasmadas en distintas investigaciones. Está, la multicitada investigación las investigaciones de Open Society, pero también hay un documento publicado por el CIDE y la CNDH a finales del sexenio pasado sobre mecanismos extraordinarios de justicia transicional, y está la propuesta que también Marie Claire decía el martes, de esta iniciativa ciudadana que se generó desde distintos espacios académicos, de ONGs, de víctimas, de expertas y expertos nacionales e internacionales, y la propia actual Secretaría de Gobernación, que también contiene un mecanismo de este tipo. Es decir, me parece que la discusión técnica tendría que darse una vez salvada la problemática política, que coincido con Magdalena, a mí también me parece intransitable.
y de menos intransitable en este sexenio, seguramente se abrirá la puerta o la ventana para públicamente discutir esto de nuevo en un par de años, como ocurrió hace 6 años. Si nos vemos cómo estábamos discutiendo hace 6 años, a la mitad del sexenio de Peña, un poco la discusión era la misma que tenemos ahora. Una imposibilidad de implementar este tipo de mecanismos y tratar de incidir en las campañas. Digo, desgraciadamente la historia la conocemos todas y todos, el presidente actual se comprometió a esta agenda, la Secretaría de Gobernación en su conjunto, tanto Olga Sánchez Cordero como Alejandro Encinas, incluso en reiteradas ocasiones decían que esta sería su hoja de ruta, y bueno, pues ya sabemos en qué acabó esta historia. Ahora, me parece central la discusión que pone Irene aquí. Es decir, hay esta impunidad que golpea de manera importante al grueso de la población, que no va a poder solucionarse si no eliminamos del aparato de justicia las graves violaciones a derechos humanos. Una colega hace un símil, me parece perfecto. Si entendemos el aparato de justicia como un sistema de cañerías, el agua llega a este sistema en chorros y la salida es por goteo. Es decir, el sistema está colapsado. Es necesario algún tipo de mecanismo, llámesele como sea, internacional, nacional, extraordinario, mixto, como queramos, para descargar el aparato de justicia que pueda empezar a darle solución a los casos cotidianos que Santiago hablaba de esta impunidad de violencia o de crímenes, entre comillas, ordinarios, que le empieza a dar solución a la población en general, y las graves violaciones ser atendidas desde otro espacio. A mí me parece esto central. A mí no me preocupa el financiamiento. Tenemos ejemplos como el de la JEP en Colombia, donde no ha faltado financiamiento y apoyo internacional para procesar casos de gravísimas violaciones a derechos humanos y no nada más corrupción. Es decir, aunque tengamos el caso, por ejemplo, de la CICIG o algunos otros mecanismos, ahí está la JEP, que está viendo casos de graves violaciones a derechos humanos, que está haciendo investigaciones de grandes fenómenos y que ha contado con el apoyo internacional político y económico irrestricto. Es decir, la JEP continúa trabajando y cada vez ahora ya empieza a entregar resultados. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá es si hay voluntad, no nada más por la presión de las Fuerzas Armadas, que coincido con Magdalena, parece también imposible de romper. A la clase política en su conjunto, este es un tema que no le es relevante. La oposición nunca ha utilizado la justicia como argumento diferenciador de propuesta pública. Ni cuando gobernaba el PAN, ni cuando gobernaba el PRI, ni ahora que gobierna Morena. Es decir, ninguna fuerza política utiliza la lucha contra la impunidad de manera concreta, no discursiva, como un elemento diferenciador de propuesta de gobierno. Y lo que seguimos viendo es una intención de fortalecer, y esta discusión la he tenido con mi tocayo Santiago ya varias veces, de fortalecer las instituciones en un sistema colapsado. Es decir, continuar invirtiendo esfuerzos y recursos de manera ilimitada casi, a fortalecer instituciones que están completamente colapsadas y que además no hay voluntad política para que esto opere, me parece que distrae los muy pocos esfuerzos. Si vemos la masa crítica de academia y de organizaciones trabajando estos temas en un país como México, es muy pequeña comparada con otros países. Volteemos a ver lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, donde el ecosistema de este tipo de investigaciones es mucho más grande en un país mucho más pequeño. Es decir, distraer ese tipo de esfuerzos y de recursos al fortalecimiento institucional, sabiendo que no va a impactar. Es decir, y ahí me sumo a la falta de esperanza que decía Magdalena. Me parece que hay un problema de estrategia desde la academia y desde las organizaciones de sociedad civil e incluso desde las agendas de las financiadoras. Hay elementos suficientes como para pensar que se puede generar presión política desde la sociedad civil. No habrá voluntad política de arriba si no hay un costo político para implementar este tipo de mecanismos. Y entonces hay que buscar todas al mismo tiempo, como decía Estefaní. Hay que ir a la Corte Penal Internacional
sabiendo que la Corte Penal Internacional no va a resolver ningún problema en México, ninguno, pero puede generar presión política para empezar a destrabar estos procesos en México. Hay que continuar cabildeando en los Estados Unidos y en la Unión Europea los temas de impunidad sobre graves violaciones a derechos humanos, incluso desde la lógica de la propia gobernabilidad y la viabilidad democrática de este país. Y si no es de esa manera, convencer a la clase política me parece imposible en estos momentos, sobre todo en un entorno donde la sociedad civil y los medios, que tendrían que ser parte central en esta discusión, no están insertados y enganchados desde la lógica de la impunidad. Parece que la impunidad es como la ley de gravedad, que no hay nada que hacer con ello, es un hecho consumado y hay que vivir con la ley de gravedad y hay que vivir con la impunidad. Y entonces, a partir de coexistir con la impunidad, ver cómo nos resolvemos. Creo que por ahí tendría que ser, y estoy de acuerdo, el mecanismo extraordinario es imprescindible, no nada más para las graves violaciones, sino para empezar a entregar la justicia cotidiana, porque si no, el aparato de justicia está completamente colapsado, una cosa con la otra. Gracias, Jacobo. Pues sí, parece que va como que estableciéndose este análisis de la viabilidad o relativo a la viabilidad, como con pocos espacios en el momento actual, pero probablemente abriéndose esas estructuras de oportunidad, diríamos los politólogos, en el contexto de la transición, que como se está adelantando un poco, pues a lo mejor se abren esos espacios antes, ¿no? Y el tema también que ya ha salido en más de una ocasión esta mañana, de la demanda social, ¿no? ¿Dónde está esa demanda social más amplia? Porque si haya un sistema de impartición de justicia que funcione, ¿no? ¿Quién lo está pidiendo más allá de este círculo rojo de sociedad civil y academia que nos interesa el tema, ¿no? Eso, y lo cual nos lleva al tema de la estrategia, ¿no? Que mencionaba ahorita Jacobo. Antes de pasar con Irene y Santiago, aprovecho para recordarle a las personas que nos están acompañando sea en YouTube o sea en Facebook o aquí mismo en el Zoom, de poner alguna pregunta. El martes pasado se nos acabó el tiempo, pero hoy vamos un poquito mejor, entonces yo creo que sí vamos a tener tiempo de atender una o dos preguntas, entonces podemos aprovechar, ojalá las puedan poner ahí en el chat, ¿no? Y ya las recuperamos y las planteamos aquí con las compañeras y compañeros. Pues adelante, Irene, por favor. Gracias. Sí, creo que ahí es donde yo regresaría al tema de diferenciar, ser como muy claro respecto a qué estamos hablando para cuando hablamos de distintos tipos de impunidad y para distintos tipos de mecanismos. En qué estados, creo que sí es importante siempre hablar de los estados, porque si no, cuando vemos o pensamos que toda la realidad del país es igual, les digo, caemos como en este nihilismo desesperanzador, donde entonces ya no se puede hacer nada, pues ya mejor nos quedamos todos en nuestras casas esperando que llegue la ONU a salvarnos, lo cual tampoco va a pasar. Y en cambio, cuando vamos como diferenciando, siento que se abren espacios de oportunidad, que creo que son ahorita importantísimos. Yo también creo que es indispensable el tema de hablar de una comisión internacional, pero sí creo que para ciertos casos y para ciertos estados, ¿no? Creo que justo ahí es donde se podría empezar a hablar la posibilidad de que sí se le entrara, porque obviamente yo también, desgraciadamente, comparto la misma desesperanza que Magdalena y Jacobo, de que lo veo muy difícil que pase en este gobierno, pero creo que si se hiciera un ejercicio de determinar un caso paradigmático en el que se hiciera una comisión de acompañamiento técnico, como lo que pasó con el GIEI, habría creo que un poco más de posibilidad. Si lo llegamos a plantear como de esto, de que es que ya nos dimos cuenta de que toda la Procuración de Justicia está corrupta y están con redes del vínculo organizado y entonces mejor vamos a tirar todo el sistema de Procuración de Justicia a la basura, no va a pasar. Incluso cuando lo llevamos a regiones grandes, ¿no? Entonces yo sí empezaría como por casos paradigmáticos que creo que nos pueden empezar a ayudar a ver qué es lo que más puede funcionar en México. Voy a poner una parábola que, perdón, que es que en impunidad, como hay impunidad en todos lados, ahorita estamos en temas de salud, y creo que es algo que también vale la pena reconsiderar. Lo que se hizo con el tema de medicamentos en el país, que parece que no tiene nada que ver, pero fue
se acusó de corrupción, se deshizo el sistema por completo y se llamó a la ONU justo para pedir esta intervención internacional que creían que iba a ayudar con el proceso. Sí, creo que lo único por lo que lo traigo es que tenemos que también trabajar con lo que ya tenemos en México. No se puede asumir que una comisión internacional no va a tener que trabajar en algún momento con estos actores. Entonces, para mí sí es importantísimo volver a lo que también decía Stephanie, de intentar analizar cómo estas instituciones acaban cayendo en estos actos de impunidad activa, porque tal vez lo único que no me encanta del término, aunque a mí me parece importantísimo, es esto. O sea, creo que también tenemos que hablar, y creo que ya lo han dicho ustedes muchas veces, es como a veces no son estas grandes como esquemas conspiracionistas en el que hay unas redes de macrocriminalidad completamente conectadas en los que saben perfectamente lo que hay que hacer y están haciendo unas graves violaciones de derechos humanos que fueron completamente planeadas. Muchas veces, desgraciadamente, sí son resultados terribles, pero la suma de pequeños fracasos institucionales que se van acumulando. Y creo que ahí es donde tenemos que voltear también a ver eso, porque eso nos va a permitir para los otros casos también empezar a desactivar eso que acaba produciendo esa impunidad activa, ¿no? ¿Qué es lo que acaba funcionando? O sea, cómo es, a veces creo que es más ahora que funcionarios públicos siguiendo indicaciones respecto a una cultura organizacional completamente ineficiente, tóxica y violenta, que estas como ahora sí como si fuera una construcción voluntaria de crear estas violaciones de derechos humanos. Entonces creo que también hay que analizar esto, porque esto va a ser muy importantísimo incluso para el propio mecanismo. Para intentar, para que las autoridades accedan a hacerlo, hay que plantearlo de manera de decir qué es lo que está fallando actualmente, qué es lo que nos ha conducido a esto. Yo sí empezaría con casos pequeños. Creo que así como hablamos y cada vez hablamos más en el tema, cuando hablamos de impunidad cotidiana, de los planes de persecución penal, desgraciadamente también hay que hablar, ¿no? Digo, la capacidad de procuración de justicia de cualquier país está topada. No es posible que se investiguen y que se sancionen todos los delitos, pero sí se puede hacer un plan estratégico en el que se determine a qué se le va a dar prioridad y cómo se le va a tratar. Creo que podríamos hacer algo similar con el caso de graves violaciones de derechos humanos, por más que sé que estoy diciendo una cosa horrible, porque además creo que otras cosas que también hay que voltear a ver es, estos mecanismos no pueden hacer nada contra las graves violaciones que están en activo. Es muy difícil que puedan llegar a parar un perónimo, y también tenemos que ir a voltear a ver qué es lo que, a mí ayer que leía lo que estaba pasando en Michoacán decía, es que cómo es posible, o sea, cómo es posible que cada vez nos enteramos más de esto, y lo único que vamos a poder hacer probablemente es esperar a que acabe el nivel de violencia, unas violaciones extremas, y luego llegar a hacer como siempre el postmortem. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Cuando también necesitamos tener que empezar a pensar en estos mecanismos para cómo bajar estos niveles de violencia cuando ya están activos en una región. Entonces digo, lo pongo sobre la mesa porque sí, a mí me pasa algo similar cuando me dedico al tema de fiscalías. Parece que hubiera dos equipos, ¿no? Los que somos team policías y los que son team fiscalías, ¿no? O somos team fiscalías. Y yo lo que siempre les intento decir es que no podemos tomar estas actitudes tan tajantes en las que determinemos que son una institución u otra o un mecanismo u otro. Tenemos que ir viendo para qué casos y en qué consideraciones sí pueden servir estos mecanismos. Les digo porque hay veces que yo he hablado con mucha gente que también promueve estos mecanismos y me dicen, es que ¿para qué estás viendo el tema de procuración de justicia a nivel local si todo está esto, ¿no? O sea, todo está corrupto y todo está, y es como de, es que tenemos que saber lidiar con distintos problemas de violencia y de impunidad por distintos mecanismos en distintos estados para distintos tiempos, porque sí creo que es la única manera que logremos determinar, como ustedes bien dicen, buenas prácticas, y sobre todo esto, generar estos ambientes de voluntad política donde se determinan implementar acciones que realmente produzcan resultados. Yo sí creo mucho en estas mesas de hablar realmente con las instituciones que están teniendo estos problemas. Obviamente muchas de ellas sí tienen unos problemas de corrupción y que no nos van a decir la verdad, pero sí creo que generar estos ambientes donde haya voluntad política va a ser vital para cualquier tipo de acción que determinemos, ya sea un mecanismo internacional, lo que nosotros hacemos en impunidad cero, que tiene que ver con más pues casos tal vez de violencia más cotidiana, ¿no? No sé cómo denominarlo, pero bueno, yo lo dejaría porque sí creo que me parece un tema importantísimo y que hoy más que nunca tenemos que, como bien decía Santiago, tender puentes y ver de qué manera nos dividimos este trabajo tan complejo, porque me queda claro que es un tema que va a dar para muchos años en este país y que tenemos que entregarle la mayor cantidad de actores al tema. Excelente, muchísimas gracias, Irene.
Hay ya por aquí un comentario en alguno de los chats que lo voy a ir señalando para ver si pueden ir pensando al respecto o el mismo Santiago lo quiera también abordar. Y plantea, opino que la única forma de hacer la impunidad inútil, bueno, supongo que es útil, la única manera de hacer que la impunidad sea útil sería movilizar a la gente a meter presión social para que el gobierno tome una decisión al respecto. O más, para que el gobierno tome una decisión, ¿qué opinan al respecto, ¿no? Entonces, este tema de la demanda social, cómo se puede generar. Bueno, hay otro comentario por ahí, pero pasamos con Santiago para ir adelantándole, ¿no? Gracias, Alejandro, y gracias a las y los colegas por sus valiosas participaciones y por este espacio de diálogo, ¿verdad? La pregunta concreta es si un mecanismo internacional como el que propone el informe es pertinente para México. Y la respuesta es directa, desde luego que sí, desde luego que cualquier esquema de cooperación internacional es relevante para un contexto como el nuestro y que necesitamos aprender mucho y más consistentemente de lo que otros países de la región han hecho frente a sus contextos de impunidad. Ahora, la discusión que se presenta enseguida es la factibilidad política. Y desde el PRO, la verdad es que estamos muy agradecidos de que este tema lo haya traído a la mesa el ministro Cosío, porque yo creo que nadie podría, con alguien como él, por su trayectoria, su conocimiento del sistema, tachar su posición de falta de compromiso con la agenda antiimpunidad, ¿verdad? Y creo que es importante que en un espacio como el del ITESO se pueda discutir así, y que plantear la duda de si es factible un mecanismo así no despierte enseguida una descalificación ad hominem que cuestione el compromiso de una institución o de una persona con la agenda antiimpunidad. Entonces, desde el PRO retomamos mucho el enfoque del ministro Cosío, creo que hay que escucharlo. El informe en la página 109 le pone características al mecanismo internacional. Dice que debería incluir un proceso de planeación, que debería ser creado mediante un tratado internacional, que debería financiarse con fondos internacionales, no del Estado mexicano, que debería tener inviolabilidad en sus trabajos, instalaciones y documentos, que sus miembros deberían elegirse mediante un comité de escogencia independiente y que debería contar con facultades amplias incluso de coadyuvancia e investigación. Yo creo que sí es muy pertinente discutir la factibilidad de esto en un contexto como el mexicano. A nosotros desde el Centro PRO nos surgen preguntas, desde luego, sobre la viabilidad en una dimensión propiamente internacional. Nuestro propio trabajo concreto nos hace ir viendo cómo el multilateralismo en los temas de derechos humanos viene debilitándose cada vez más y las propias experiencias que dan cuenta en el informe que no todas han terminado en el presente con el desenlace esperable, legitiman preguntar si hoy por hoy la comunidad internacional estaría en esa, máxime con el tipo de presencia internacional que tiene México y la percepción que sobre el mismo puede haber incluso en nuestro vecino del norte, ¿no? Pero por otro lado, la viabilidad nacional también es una pregunta relevante, no solo por la conformación actual que tenemos de gobierno federal, sino también considerando que una propuesta de esta índole tendría que pasar por el poder legislativo y tener la venia del propio poder judicial, además de contar con un mínimo de aceptación de las entidades federativas. O sea, sí es un tema diseñar un mecanismo así en un estado federal. Creo que no, digamos, no es falta de compromiso con la agenda antiimpunidad señalarlo y plantearlo, ¿no? Entonces, en ese escenario, y estando claro que en el plazo inmediato no vamos a avanzar mucho, y viendo más bien con preocupación, diría yo, la posibilidad de que en un contexto de polarización, la alternativa política que se le plante enfrente a la que actualmente gobierna levante esta bandera en campaña por levantarla y después vayamos a un proceso de simulación también. Un poco la pregunta es ¿hacia dónde avanzar en la cooperación y asistencia internacional en materia de supervisión de la justicia con una agenda realista para el corto y mediano plazo? Y yo quisiera retomar ahí una idea que le escuché alguna vez a María Paula Zafón, que sobre este tema sabe bastante y cuyo libro sobre participación de las víctimas en las medidas de justicia transicional habría que leer y leer con mucha frecuencia, que es que
quizá a veces hacemos una dicotomía un poco falsa entre soluciones macro y soluciones micro, y es en el nivel intermedio en el que más factiblemente se puede avanzar. Y ahí quizá hay un abanico de posibilidades que valdría la pena sistematizar y explorar, porque en ese nivel intermedio hay varias experiencias de supervisión internacional que valdría la pena reconocer y aprender qué les ha funcionado y qué no. Punteo algunas, el trabajo que ha hecho ya por más de una década el equipo argentino en México, ayudando en los temas forenses, ahora mismo en Chihuahua con un trabajo que acompaña el CEDEM muy relevante de identificación de personas, el esquema de supervisión que la UACNUR tiene respecto al trabajo de la Guardia Nacional, que en su momento se presentó como una gran iniciativa y sobre el cual no hay que dejar de pedir cuentas, siendo tan claro que la Guardia Nacional es un vehículo de profundización de la militarización. El mecanismo extraordinario de identificación forense, que hay que ver en qué queda, ojalá que no quede diluido y que realmente pueda servir para algo. El mecanismo de apoyo exterior para los temas de migrantes que la Fundación por la Justicia del Estado Democrático de Derecho ha impulsado. La colaboración de la ISMP en Nuevo León para los temas de identificación forense también. Y desde luego la propia experiencia del GIEI. Hay un abanico de experiencias de traer un componente internacional sobre distintas instancias de justicia que valdría la pena sistematizar para ver qué nos ha funcionado, cuál tendría que ser el siguiente paso y hacia dónde podría ir esa agenda. Y pienso que ahí también hay algunas experiencias nacionales que no necesariamente están teniendo el componente internacional que hay que rescatar porque sí son importantes, ¿no? Lo que tuvimos apenas hace 2 días, creo que era cuando tenían la otra mesa de un acto de reconocimiento de responsabilidad de la Marina por la Comisión de Desapariciones Forzadas, en la que ya están procesados 30 marinos, pues es algo que no habíamos logrado ni siquiera con las sentencias interamericanas, ¿no? Entonces, es importante ir ponderando en su justa dimensión esos pasitos insuficientes, contradictorios y lo que ustedes quieran y manden, pero que presentan un escenario en el que la justicia es posible y en el que se puede avanzar. Y justamente por esa consideración es que tenemos este punto de discrepancia con nuestro querido Jacobo, que lo hemos podido ventilar en varias ocasiones. Desde luego que desde el Centro PRO no podemos suscribir que estos avances concretos importantes se califiquen como distractores. Y no solo porque colegas nuestros que defienden los derechos humanos fuera de la Ciudad de México, donde en realidad hay riesgos de vida, se juegan sus condiciones de integridad física al alzar la voz contra impunidad en entornos muy violentos, sino porque estos pasos van mostrando el camino que debe seguirse y van generando un sedimento de aprendizaje para la sociedad, para las víctimas y para la propia comunidad de derechos humanos. De la misma manera que hoy, al hablar de asistencia técnica internacional y supervisión internacional, el referente es el GIEI. Creo además que ese lenguaje de hablar de distracción poco ayuda a generar sinergias y ojalá que en espacios académicos como este del ITESO nos ayuden a ir abordándolo de manera diferente para sumar más voluntades a una agenda que es de todos compartida. Pienso también en ese sentido, y es un poco la perspectiva del PRO, que experiencias como Ayotzinapa muestran que además del diseño técnico, en el que es muy importante invertirle tiempo y pulir las ideas, y hay gente realmente brillante en México que lo está haciendo, son relevantes además 4 elementos más para que esta agenda pueda avanzar. Uno es desde luego la movilización sostenida de las víctimas, de calle, de protesta. El avance de traer al GIEI en Ayotzinapa habría sido imposible sin las víctimas movilizadas, abrazadas por la sociedad. Y creo que en ese sentido este sexenio, las mujeres nos están poniendo el ejemplo de cómo ganar en la calle la agenda, y hay que con mucha humildad desde el Movimiento de Derechos Humanos escuchar eso y aprender de ahí. Segundo, yo creo que es fundamental la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que hay que subrayarlo ahora que hay un discurso presidencial que demerita ese aporte, ¿verdad? La presencia del GIEI habría sido imposible sin que la propuesta técnica la construyéramos desde el PRO, con Tlachinolan, con Serapaz y con Fundar, y donde quiera que avance 1 milímetro la agenda antiimpunidad, ves la presencia de sociedad civil que se le está jugando en condiciones adversas. Tercero,
la capacidad de leer coyuntura política y aprovecharla. En el tema de Ayotzinapa fue clave ahí, y siempre lo digo, el liderazgo de Mario Patrón, hoy rector de la Ibero Puebla, que en una coyuntura específica leyó la posibilidad de avanzar un esquema de asistencia técnica internacional, y eso trasciende el diseño técnico, a veces va más de leer momentos políticos específicos. Y cuarto, y lo quiero subrayar mucho en el contexto de esta conversación, trabajar con los aliados, ¿verdad? No porque esté Jim aquí, pero el GIEI habría sido imposible sin James Cavallaro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo sabemos quienes estuvimos antes de que existiera el grupo negociando los términos de su intervención. Sin aliados en el lado de las instancias internacionales es difícil pensar en estas intervenciones intermedias que pueden permitir que avance algún tipo de supervisión internacional en casos, situaciones o contextos muy específicos. Y lo otro es los aliados en las propias instituciones del Estado, ¿verdad? Siempre han existido, siempre van a existir. Hoy tenemos a gente que está haciendo un trabajo dejándose la piel en la asistencia jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la propia Fiscalía General de la República, como el fiscal del caso Ayotzinapa, y yo creo que es muy importante reconocer eso, ¿no? En el propio Poder Judicial, como la jueza Carla Macías, y en esos servidores públicos que realizan su función con lógica de Estado y que les importan y les preocupan los derechos humanos, hay aliados potenciales, y no solo eso, sino que es la comunidad humana sobre la cual se van a construir las instituciones que le den la cara a esto, sean internacionales, nacionales o de cualquier índole, porque incluso un esquema de intervención internacional requerirá de personas y especialistas nacionales. Entonces, en un momento de mucha polarización, de mucha estridencia en redes, yo creo que es muy importante reconocer la relevancia de construir alianzas estratégicas y no generar discursos y narrativas que alienen eso y que de alguna manera postulen que o mecanismo internacional de supervisión tipo CICIG o nada, porque mucho nos tememos en el Centro PRO que eso deje la agenda en una posición en los 100 años de inmovilidad y no poder ir impulsando hacia adelante la agenda. Desde luego que en esta reflexión lo que decía Irene sobre los niveles de violencia hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Seguimos teniendo un país con más de 35,000 homicidios por año y nosotros nos quedamos en el Centro PRO en la cifra de que se emitían alrededor de 5,500 sentencias condenatorias por homicidio al año. No sé en dónde está el número ahorita. Irene me dice que bajó. Entonces, bueno, mientras eso esté ahí, digamos, es muy difícil pensar en alguna manera de lidiar con la violencia que implique trazar una línea, porque continuamente tendremos que atender primero la reducción de los índices de violencia y dar peleas muy concretas ahí, ¿no? Ahora mismo hay que darla frente a la plena militarización de la Guardia Nacional que implicaría su transferencia a la Sedena. En el PRO estamos peleando para señalar que ahí en la Unidad de Asuntos Internos tiene un militar torturador y de pronto no tenemos toda la sinergia que quisiéramos porque esas peleas concretas no parecen estar generando mucho respaldo al situarse más en este nivel de lo intermedio y no de la solución macro que todos quisiéramos, pero que en este contexto de país coincidimos se antoja un poco difícil. Dejaría ahí la intervención agradeciéndole de nuevo mucho a Patricia y Alejandro y subrayando que desde el PRO nos da mucho gusto estar con el ITESO, con quien además compartimos identidad común en el origen y en el día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Pues bueno, también se nos fue el tiempo, pero sí quiero cuando menos leer los comentarios que estamos recibiendo, por si nos pueden aguantar unos minutitos más y hacer una última reacción o tener una última reacción al respecto. A ver, los voy a reproducir. La impunidad comienza desde las altas esferas políticas, permeando a la sociedad. Tomando como ejemplo el caso Ayotzinapa, el presidente de la República lo tomó como estandarte de su campaña. Creo que ya dijo algo Santiago al respecto, ¿no? Luego otro comentario dice, considero que una parte del problema es poner especial atención en el perfil de quienes ocupan
las diferentes instancias e instituciones del aparato de justicia. Entonces, el perfil de los procuradores, imagino, de los propios agentes, etcétera, ¿no? Como otro tema de la agenda. Otro comentario. El caso del general Cienfuegos es un claro ejemplo de impedimento de la justicia en México. Demuestra que la alta cúpula de la política mexicana es inmune a la justicia. Y por supuesto, bueno, eso fue el tercer comentario. Otro comentario pregunta, ¿qué pasa con la responsabilidad de las cadenas de mando? Nada más, ¿no? Entonces no sé si alguno de estos comentarios sobre el papel de las altas cúpulas políticas en todo esto de la impunidad, el perfil de las personas en las instituciones de impartición de justicia, y básicamente, ¿no? O sea, también está el ejemplo del general Cienfuegos como el tema de las altas cúpulas que son inmunes a la justicia y el tema de la responsabilidad en las cadenas de mando. No sé si tenemos algún voluntario o voluntaria para plantear algo rápido al respecto antes de despedirnos. Dale, Jacobo, sí, adelante. Bueno, hablando de cadenas de mando, lo que ocurrió hace un par de días con la Marina, de esta disculpa pública, es un ejemplo más de esa misma lógica. Disculpas públicas por eventos de gran violencia ha habido montones. Hubo disculpa pública en su momento por la masacre de Allende, pero jamás se va a analizar la responsabilidad de los altos mandos en las decisiones de estas graves violaciones a derechos humanos. Es decir, estoy de acuerdo con Santiago que es un paso adicional que estos marinos estén siendo procesados, pero otra vez es una justicia encapsulada buscando responsabilidades en los mandos más bajos, al igual que ocurrió en Allende y con el resto de los casos que podemos ver, y hagamos una lista de las disculpas públicas que ha pedido el Estado mexicano, como con eso tratando de dar carpetazo a la situación. Me parece que, sin desestimar lo que dice Santiago, que me parece sumamente relevante, y el informe que acaba de sacar el PRO sobre Guardia Nacional me parece lo más oportuno que hay, no podemos perder de vista que esos pequeños avances ni son suficientes, ni son ni siquiera para el caso particular el punto de llegada, aunque sea para un caso. Es decir, no se explican las desapariciones en Nuevo Laredo, en Reynosa, en todo Tamaulipas, con la participación de 30, de 20, de 15 marinos o soldados o policías estatales. No se puede explicar la lógica de ahí. De ahí también la importancia, y cuando vemos otro tipo de mecanismos internacionales que se han implementado, en ninguno de los casos llegaron de la nada. Es decir, el mecanismo extraordinario no es el primer paso para tratar de erradicar la impunidad. Si volteamos a ver el caso guatemalteco, el caso colombiano, el caso argentino, el que se escoja, partieron de ejercicios ciudadanos y estatales de reconocimiento de la verdad. Es decir, no se puede pensar en la CICIG sin el REMI y la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Imposible en Guatemala y sin los acuerdos de paz. Lo mismo ocurre en Colombia, en Argentina, es decir, el nunca más argentino es el primer paso para poder llegar a ese mecanismo. Entonces, si el mecanismo hoy, un mecanismo extraordinario como se le quiera llamar, queda lejos a la lógica política en la que nos encontramos, probablemente habría que empujar inicialmente, como ocurrió en esos países, en un paso lógico, primero el reconocimiento del esclarecimiento de la verdad mediante comisiones de la verdad o algún otro mecanismo de ese tipo, para entonces generar la demanda social de el abatimiento de la impunidad. Gracias, Jacobo. Irene, no sé si quieras comentar algo así rapidísimo en 2 minutos del tema del perfil de las... Porque ha sido una discusión, ¿no? El perfil de los procuradores o los fiscales ahora, etcétera, y qué tanto eso puede ser parte de la solución.
Pues sí, creo que es un elemento necesario, más no suficiente, como siempre decimos para estos temas. Como muchos de los que analizamos, ¿no? El tema del presupuesto, el tema de la estructura y la propia Marie Claire lo mencionaba, ¿no? Hablemos también de la impunidad activa, de lo que está pasando en el actual gobierno, con las grandes reformas que echan para atrás, esfuerzos muy grandes como el que se hizo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Creo que también tenemos que voltear a ver eso, ¿no? Así como lo veíamos, y Santiago lo mencionó muy claramente, de cómo la impunidad también se compone de las normas que nos rigen, pues también tenemos que voltear a ver eso, y no solamente de las normas, sino de cómo se acaban implementando. Una de las cosas de los perfiles se ha intentado poner en muchas de las leyes de las fiscalías para darles autonomía, es de las primeras cosas que se recomienda. Pero creo que el gran problema en nuestro país es que se vaya de lo que dice la ley a realmente acabar actualizándolo, ¿no? Y sí creo que hasta que no tengamos estructuras que no sean tan jerárquicas como las que solemos tener, que realmente la verdadera independencia en el trabajo de los fiscales, una buena coordinación, pues creo que no vamos a poder ver estos buenos perfiles, ¿no? Y obviamente volver a hablar de estas cosas que pueden sonar muy banales, pero que desgraciadamente son también el día a día de estas instituciones. Que haya verdaderos servicios profesionales de carrera. Las condiciones en las que trabajan estos funcionarios, la verdad es que también son deplorables. Y no los quiero justificar porque me queda clarísimo que tenemos graves problemas y hay muchos casos donde tenemos que voltear a ver, como bien dice Jacobo, lo que pasa con los altos mandos. Pero yo sí volvería a regresar a esto. También tenemos que escuchar qué es lo que clama la sociedad de justicia. Y yo lo que escucho cada vez más son mujeres preocupadas por el nivel de violencia que sufren en las calles, por el nivel de violencia que sufren en sus casas. Y la verdad es que esto va a pasar necesariamente por las instituciones que actualmente tenemos. Entonces, también tenemos que voltear a ver eso, no dejarlo de lado. Creo que es lo que les digo, la gran complejidad de lo que estamos viviendo actualmente en México es que vivimos fenómenos de violencia criminal muy diferenciado, de distinta índole, de distinta intensidad, que se tienen que ir observando, analizando e intentando solucionar al mismo tiempo. Entonces tampoco, nada más lo digo para que también volteemos a ver estas violencias, que me parece indispensable darles justicia también a esas. Muchas gracias, Irene. Y pues bueno, gracias de nuevo a todas, a todos, Stephanie, Irene, Santiago, Jacobo, Magdalena, que ya se tuvo que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber revisado el informe y por toda su generosidad con su tiempo esta mañana. Y muchas gracias, por supuesto, también a todas las personas que nos acompañaron a través del Zoom, el YouTube, el Facebook. Estamos proyectando ahí en pantalla estas ligas donde pueden descargar el informe. Lo vamos a dejar ahí un momento mientras nos vamos despidiendo. Y pues nada, saludos para todas, para todos, que tengan un excelente día y de nuevo, mil gracias a todas y a todos por su presencia y por su tiempo. Un saludo y que tengan buen jueves.